este video veremos la arquitectura e instalación del sistema gestor de base de datos para la materia de administración de base. Como definición tenemos que la arquitectura de un sistema de base de datos está influenciada por el sistema informático que soporta la instalación del sistema gestor, lo que refleja muchas de las características propias de un sistema subyacente en el sistema gestor. El subtema de la estructura de memoria y procesos de la instancia nos dice que la memoria se puede estructurar en las siguientes partes. El área global del sistema, la cual se compone entre todos los servidores y los procesos en segundo plano, áreas globales de los programas, que es privada para cada servidor y proceso en segundos planos, área de ordenaciones y por último la memoria virtual. La estructura física de la base de datos. En una base de datos almacenamos información importante para la organización y desde un punto de vista físico. La base de datos está conformada por dos tipos de archivos. El primero es el archivo de datos que va a contener los datos de la base internamente. El segundo es el archivo de registro de transacción, cuyo propósito es la recuperación de datos a un momento en tiempo o complementar una restauración de la copia de su respaldo. Aquí tenemos los requerimientos para la instalación. En un sistema gestor de Oracle se necesitan 512 MB de RAM, 1024 MB de memoria virtual, 1.5 GB en espacio de disco duro, 4 GB en tamaño máximo de la base de datos. Por el contrario, en el sistema gestor MySQL se requiere 512 MB de RAM, 1024 MB de memoria virtual, 1 GB en espacio de disco duro y un tamaño máximo de la base de datos sin límite. Instalación del sistema gestor de base en modo transaccional. Una base de datos en modo transaccional significa que la base va a ser capaz de que las operaciones de inserción y actualización se hagan dentro de una transacción. La transacción sería un conjunto de líneas de un programa que llevan insert, update o delete. Insert es un comando que nos va a servir para registrar datos en la base. Update nos permite modificar esos datos y delete va a permitir borrarlos. Variables de ambientes y archivos importantes para la instalación. El proceso para instalación MySQL desde un archivo zip es el siguiente. El primer paso sería extraer el contenido del archivo dentro del directorio de instalación deseado. El segundo, crear un archivo de opciones. Tercero, elegir un tipo de servidor MySQL. 4. Iniciar el servidor MySQL. Y por último, establecer la seguridad de las cuentas de usuario por defecto. Procedimiento para configuración de un sistema gestor de base de datos. Para configurar nuestro sistema manejador de base, podemos acceder a las siguientes pantallas para Oracle o MySQL. En MySQL se presentan dos esquemas de información. Ambos guardan información sobre privilegios y procedimientos del gestor y no deben de ser eliminados. Como último subtema tenemos los comandos generales de altas y bajas del sistema gestor de base de datos. Una tabla de una base de datos es muy similar a una hoja de cálculo en cuanto a que tenemos datos que se almacenan en filas y columnas. Algunos de los ejemplos en los comandos que se ocupan es show tables, que muestra las tablas dentro de una base, alter table, que es una operación que sirve para modificar los datos de la tabla, show create table, que muestra la estructura de la creación de la tabla. Ahora vamos a realizar la instalación de un sistema gestor de base de datos de MySQL. Para ello vamos a ir a la página de SHAM. Escribimos en el buscador SHAM, damos clic en la primera opción
Vamos a elegir el sham que sea adecuado para nuestro sistema operativo, en mi caso sería el de Windows. Una vez descargado, ejecutamos. Damos clic en Yes, en OK. En este apartado vamos a seleccionar la parte del servidor de MySQL. Lo guardamos en el disco C y nuestra carpeta se va a llamar sham. Una vez instalado nos va a aparecer así. Vamos a ir a la parte de admin. En la parte de SQL podemos ingresar nuestros comandos. En este caso vamos a ingresar create database ejemplo. Damos en continuar. Y como vemos aquí ya nos generó nuestra base de datos. La seleccionamos. Nos vamos a la parte de SQL. Con el comando create table podemos crear nuestra tabla. Damos en continuar. Actualizamos nuestra página. Al actualizar nuestra página nos aparece la tabla de persona y las columnas que le dimos. Después, si queremos insertar un registro, ingresamos el comando de insert, ponemos el nombre de la tabla, ingresamos el ID, el nombre, la edad, la nacionalidad y los valores. Y como vemos aquí, ya la fila fue insertada. Con el comando de alter table podemos generar una nueva columna. Aquí ya nos la ha generado. Actualizamos nuestra página. Y aquí está la columna que hemos creado. Y para borrar nuestra tabla podemos escribir el comando de drop table y el nombre de la tabla. Y como vemos aquí se ha eliminado nuestra tabla. Y eso sería todo por mi parte.